enseñanzas bastante valiosas en la vida de una iglesia y la vida de cada uno de los creyentes. Estamos en el capítulo 25 de Samuel y hemos venido estudiando algunas verdades importantes alrededor del estudio anterior. Para contextualizar qué fue lo que estudiamos, vamos a recordar algunos de los principios importantes. Iniciamos el capítulo 25 recordando y lamentando el fallecimiento de Samuel y una acción que el pueblo realiza. Y dice que todo Israel lamentó la muerte de Samuel. Y era obvio, Samuel había sido un hombre íntegro, que había orado permanentemente por su pueblo, que había orientado al rey a hacer lo bueno, que lo había llevado incluso a exhortaciones muy fuertes por las acciones que éste había hecho, pero sobre todo había sido fiel con el pueblo. Por lo tanto, Samuel tenía esa característica de buen líder, de buen maestro, de buen profeta, y por tanto el pueblo tenía razón de sentir su muerte. Y esto también nos enseñó que cada uno de los creyentes en las diferentes denominaciones o de iglesias debemos de tener en alta estima a las personas o a la persona que dirige toda la grey, de tal manera que podamos darle también el significado que esto conlleva. Luego nos muestra un contraste bastante complicado alrededor de la vida de una pareja. Vimos las características que un hombre tuvo, en este caso Nabal, un hombre insensato, necio, pero tenía una esposa virtuosa, una esposa que tenía muchas características positivas. Pero este Nabal tenía muchas riquezas, y entre esas riquezas estaba una cantidad enorme de animales, en este caso ovejas, que obviamente llegaba a un proceso en el cual había que deslanarles, y esto era un proceso en el cual era de mucha festividad. Pero esto nos mostró y nos ratificó también que las riquezas hacen que los hombres se vean grandes ante los ojos del mundo. Pero ¿quién ve correctamente? ¿El mundo o Dios? El Señor nos está mostrando un hombre que su mente, su corazón estaba puesto en lo que tenía, no realmente en Jehová Dios. Entonces podemos decir que Nabal no tenía una honestidad, tenía características pésimas, era vulgar, tenía un mal temperamento, sus hechos en sí eran totalmente negativos. Además de eso, era muy duro. Por lo tanto, nos deja también la enseñanza de que debemos de tener pocas razones para anhelar la riqueza de este mundo, porque cuando alguien tiene muchas riquezas, deja a Dios a un lado y atesora sus riquezas como principal tesoro. Y cuando yo veía esto decía, bendito Dios, porque nosotros no podemos decir que estamos atesorando nuestra riqueza. ¿Cuál es riqueza si no tenemos? Entonces nuestros ojos están puestos realmente en Dios, en el consumador de todo. Pero también aprendimos algo que muchas iglesias no quieren predicar a su feligresía, que muchos pastores pasan desapercibidos porque no quieren que las ovejitas se vayan. Y esto fue que algunas veces los hombres buenos pasan dificultades. David estaba pasando un problema aquí y venía llegando a la escuela de las dificultades por mucho tiempo. Había tenido muchas acciones, pero entre esas acciones el hombre, conforme al corazón de Dios, había mentido, había asesinado, había injuriado de tal manera que por causa de sus mentiras
otros habían muerto. Entonces, eso no lo quieren decir las iglesias porque se desestiman o se estiman tanto que creen que ellos son santos y que no pecan. Pero la Biblia nos muestra lo contrario. La Biblia nos muestra que algunas veces los hombres buenos pasan dificultades, mientras que los malos o perversos pasan de fiesta en fiesta. ¿Qué estaba haciendo Nabal? Celebrando. ¿Cuál era la condición de David? Hambriento. Necesitaba alimento. Entonces, no es cierto que usted no va a pasar una necesidad. Al contrario, va a tener necesidad, va a tener dificultades. Y la Biblia nos lo ratifica. Pero al mismo tiempo nos va mostrando a través de la historia que Nabal era tan posesivo en sí que cuando los hombres de David le visitan dice: yo le voy a dar mi pan, yo le voy a dar mí. Y muchas veces nosotros creemos que todo cuanto tenemos es nuestro, pero realmente no lo es. Únicamente somos mayordomos, por lo tanto no debemos de sentirnos tan orgullosos de cada una de las cosas. David, como el próximo rey de Israel, ya ungido, estaba pasando por una difícil situación, por una escuela de aflicciones, pero al mismo tiempo estaba siendo preparado para poder afrontar su reinado. Sin embargo, vemos a un David que por momentos actúa serenamente, pero que hay otros momentos en los que actúa bruscamente. Pero era el hombre de Dios, y eso no le quita mérito, porque el mérito está en quien él había puesto la fe, no en él mismo. Y David había confiado en Jehová desde su momento, y por lo tanto es la grandeza de Jehová la que nosotros predicamos, no la fidelidad del hombre. David se había mantenido íntegro a esto. Pero también aprendimos que el Señor nos da libertad a cada uno de nosotros. Y eso determina el comportamiento que David tenía. Algunas veces tenemos buenos comportamientos y otras veces defraudamos nuestra vida. Y nos quedamos preguntando: ¿y por qué hice esto? No debía actuar de esta manera. Entonces, eso es lo que estaba viviendo David. Pero al llegar los hombres de David a confrontar a Nabal para ver realmente si éste iba a hacer un reconocimiento, yo diría un pago por todo lo que los hombres habían hecho. Le habían cuidado sus ovejas, y nadie les había robado porque ahí estaban. Merecía lo que ellos pedían. Y ahí aparece la figura de Abigail. Una mujer sumisa que nos muestra que la sumisión pacifica grandes ofensas. Y esto, hermano, entendámoslo en nuestra vida práctica. A veces no queremos bajarnos del nivel que creemos que tenemos, aun cuando nosotros hemos sido quien hemos ofendido. En este caso, David había recibido la ofensa de Nabal, y en el contexto judío, el hombre tenía la autoridad y la mujer no podía tomar decisiones. No era ella la que tenía que tomar las decisiones, pero entendemos que la sumisión que ella mostró en los versículos que ya estudiamos totalmente bajó y pacificó las ofensas que había dado Nabal a David, porque lo trató y lo insultó de dos maneras. Una, le dijo: ¿y quién es David?
¿Sí? ¿Quién es, pues? ¿Verdad? ¿Y ustedes quiénes son para que vengan a pedirme a mí? Y después le dijo, esclavo. Y podemos entender que dentro de este contexto ya era un problema. Esa sumisión que nos mostró Abigail hace que entendamos que tenemos una función en nuestra vida bajo. Ella era la esposa del hombre hacendado, del hombre rico, pero ella no se presenta de esa manera ante David. Ella se presenta sumisa, y no solamente eso, sino que tiene razonamientos bien fundamentados, razonamientos que tocan el entendimiento y el corazón de David, porque ella le dice justamente que era bajo vengarse de un enemigo tan débil. Algunos dirán, Abigail puso por el suelo a Nabal. No, simplemente le dijo, no le hagas caso, es parte de su naturaleza, como su nombre lo dice, terco, es tosco. Entonces, ella no estaba defraudando a su esposo, pero sí estaba velando por los intereses que su esposo tenía, sin defraudarlo, pero viendo que no murieran inocentes, porque iban a morir muchos inocentes en eso. Pero además de eso, la prudencia, la sabiduría que Abigail muestra, nos enseña cómo ella estaba viendo el futuro. Un futuro que en este contexto no se veía. Y Abigail le dice, Dios va a preservar tu vida y vas a ser rey. Y cuando seas rey, ¿qué? Acuérdate de tu sierva. Abigail ya veía a David como rey. Por lo tanto, eso nos muestra también la sensatez que esta mujer tenía. ¿Era justo que David se vengara? Sí, lo era. Pero entendamos algo. La dulzura de una venganza pronto se vuelve amargura. Aquellas personas que somos vengativas, de pronto esa venganza nos cae mal. Entonces debemos justamente tener conciencia de que la venganza es de Jehová, no nuestra. Nosotros somos tan injustos que cuando nos vamos a vengar de alguien, no medimos las consecuencias que esto va a traer. Y decimos que me las paga, me las paga. Y aunque ratificamos todos los días que somos salvos por gracia y que Dios nos perdonó todo lo que habíamos hecho, nosotros no queremos perdonar a aquel o a aquella que nos ofendió o que nosotros le ofendimos. Porque algunas veces el que ha ofendido se vuelve más enojado que aquel que recibió la ofensa. Y aquí encontramos justamente eso. No dejemos que lo sabroso que se puede sentir de una venganza se vuelva realmente amargura. Aquí debemos de entender también otro punto importante. Abigail representa no solamente la casa de Nabal, y con sus palabras manifiesta la gracia de Dios. Y la gracia de Dios manifiesta cuando ella llega, primero se baja y luego empieza a persuadir a David, a persuadirlo de tal manera de que apela en su momento a ciertas condiciones para llamar su atención, para que David no cometa un pecado. Y aquí vemos justamente eso. David estaba empecinado en que alisten su espada, y todos alistaron su espada y la de él en vaina.
e iban justamente a tomar venganza de lo que les habían hecho. Sin embargo, aquí encontramos a una mujer prudente, tal como lo vino describiendo la palabra, pero también encontramos un hombre tan necio que nos muestra que los placeres carnales son engañosos, porque la Biblia nos dice que él estaba alegre en su festividad, estaba comiendo, estaba bebiendo, pero esos placeres son efímeros. La gente que cree que en el licor encuentra alegría, felicidad, está perdida, porque después de que la reacción pasa, juran y perjuran a moco tendido, como decimos en mi país, El Salvador, no vuelvo a tomar, pero lo vuelven a hacer, y no porque sea agradable, sino porque ya se han vuelto adictos a esa situación. Entonces nos muestra que esos placeres no son nada buenos. Y esto nos ratifica que justamente Nabal tenía esa característica, tosco. Con eso en mente, llegamos al versículo 30, capítulo 25, versículo 30. Y dice el versículo 30, y acontecerá que cuando Jehová hiciere con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te mandare que seas caudillo sobre Israel. En este contexto, Abigail todavía estaba en su defensa. David estaba escuchando atentamente las palabras que Abigail estaba dando ante el enfado, el enojo y la negativa que había recibido de que no le iban a dar nada para su alimentación. Pero notemos que Abigail apela a su integridad, argumentando que no debía de ensuciarse las manos con alguien como su esposo. ¿Por qué? Porque le dice, él es como su nombre, él no tiene nada que argumentar. Entonces, Abigail estaba siendo usada como el instrumento que confirma lo dicho por Jehová al haberlo ungido como rey y estar David bajo su voluntad. ¿Cómo lo sabía Abigail? El Espíritu Santo se lo había revelado. Aunque hemos visto que en este libro había muchos chambrosos que se encargaban de decir, Rey Saúl, por allá va David, Rey Saúl, allá ahora está escondido en tal lugar. Pero aquí era el Espíritu Santo manifiesto. ¿Cómo lo sabemos? Porque ella está apelando y está hablando justamente a lo que Samuel y Jehová le había dicho a David. Algo que no había sido expresado al pueblo. ¿Y por qué decimos que no había sido expresado al pueblo? Porque el mismo pueblo se prestaba para decir, David está escondido en aquel lugar. Si ellos hubiesen entendido que era el ungido de Jehová, otra cosa hubiera sido. Esa es mi opinión. No, la Biblia no nos dice eso. ¿Por qué? Porque ellos tenían un rey que venía en decadencia. Y había un momento en que este rey tenía que sopesar en su vida. Y entonces tenía que David saltar al reinado de Israel. Pero aquí podemos ver cómo Abigail va más allá de esa situación. No solamente mostrándole a David el error que su esposo había cometido, sino que además diciéndole cómo Dios le iba a tratar. Alguien dirá, pero y aún con todas las dificultades que David había tenido, ¿iba realmente a ser rey? Bueno, aquí encontramos que la fidelidad de Jehová es 100% seguro. ¿Cómo lo sabemos? Porque Él justamente es quien determina y quien elige las autoridades y las encamina por donde Él desea.
Alguien dirá, pero David había fallado. Sí, había fallado como ser humano, pero David tenía una de las virtudes muy grandes. Fallaba como ser humano y veía el blanco perfecto. Y en el momento oportuno confesaba su pecado y se apartaba de él. La pregunta es, nosotros como creyentes, sabiendo que el Señor nos ha dejado una puerta abierta para confesar los pecados, ¿lo hacemos en el momento en que los hemos cometido? ¿O pasa una noche y como el cansancio del día llegó tan fuerte, ay, es que mañana se lo voy a decir, y el siguiente día igual, y el siguiente día igual? Y cuando el Señor nos disciplina decimos, ¿y por qué será? Si yo no he hecho nada malo. Pero el hombre se le olvidan las cosas. El ser humano olvida todo. Y lo mismo sucede en nuestra vida cuando quedamos así. Vamos creando esa barrera y vamos al mismo tiempo minando nuestra vida como creyentes. Y digo minando porque el pecado se va carcomiendo nuestra vida y llega a un punto en el cual ya no podemos con él. Y cuando ya no podemos con él, empezamos a quejarnos. Él había fallado, definitivamente, pero Abigail no solamente veía a un hombre que había pecado, sino además veía un potencial en David. Obviamente Abigail había escuchado aquella alabanza que desató el celo de Saúl. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Entendía que era un hombre de guerra. Y cuando David dijo, no va a quedar nadie que pueda orinar en esa casa, era preocupante. Ningún hombre iba a quedar vivo. Por lo tanto, ahí podemos entender que la preocupación que ella tenía era justamente eso. Abigail no solo ensalzó a David, sino que se mostró afectiva, dando lo que David requería en ese momento. Y continúa su justificación, versículo 31. Entonces, Señor mío, ¿no te será esto en tropiezo y turbación de corazón el que hayas derramado sangre sin causa, o que mi Señor se haya vengado por sí mismo? Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová hiciere bien a mi Señor, acuérdate de su sierva. Notamos aquí el trato persuasivo que Abigail hace. Y le dice, mi Señor. ¿Cómo lo veía realmente Abigail? Como rey. Lo estaba viendo como rey. Y ella entendía que como rey, Jehová tenía un alto estima por David. Y por eso apela a esos sentimientos y a esas emociones. Abigail le dice, no sea que posteriormente te sientas culpable de haber matado gente inocente. Una cosa era en la guerra, donde Jehová Dios había autorizado que las muertes que se dieran en guerra eran legales, y otra cosa era matar gente inocente. ¿Había sido ofendido David? Sí, había sido ofendido. ¿Pero eso ameritaba la muerte? Probablemente no. Pero obviamente la ofensa a cada uno de los seres humanos le llega de diferentes maneras. Hay personas en este mundo que usted las ofende y le dice, sí, no hay problema. Pero hay otras a las cuales usted les ofende y brincan. Y brincan encima de aquel que les ha ofendido. Hay quienes tienen la característica de que las ofensas solo se les deslizan así en el cuerpo. ¿Sí? Solo les deslizan y dicen, sí.
O hacen como Abigail, no, es que mi esposo es tosco, lo perdono porque, pobrecito, Dios tenga piedad de él. Es decir, están enfocados que lo que Dios les ha puesto no es perfecto, pero que Dios tiene el control. Abigail entendía justamente eso. Y por eso le dice a David, no sea que después te sientas culpable, mi Señor. Pero también le dice, no sea que tampoco vaya a sentirse triste por haberse desquitado. Es decir, por tomar venganza a sí mismo. Obviamente en nuestra vida muchas veces nos sentimos culpables por las cosas que hacemos. Y nos viene el recuerdo de aquello malo que hemos hecho. Porque muchos de nosotros, antes de ser creyentes, cuando decíamos, me las paga, se las cobrábamos dobladas y triplicadas. Y ahora no podemos decir lo contrario. Todavía a veces la carnalidad nos aflora y decimos que me las paga, me las paga. Y hemos dejado desatendida la palabra del Señor cuando Él nos dice, mía es la venganza. Y nos ratifica, no devuelva mal por mal. Pero nosotros insistimos en jugar a los diositos y me las paga y me las paga. Aprendamos de esto. Aprendamos no solamente el hecho de que alguien nos puede llegar a exhortar, sino que es Dios quien nos está llamando y nos está diciendo justamente no lo hagas. Encomienda a Jehová, dice Él, y Él hará. Él lo va a hacer. Y usted se quedará, como muchos decimos, con el sinsabor de no haberse vengado, pero su venganza va a ser injusta. La que el Señor haga siempre va a ser justa. Y debemos de entender justamente eso. Entonces, Abigail le dice, y cuando el Señor haga el bien a mi Señor, es decir, cuando Jehová haga el bien, lo tenga en alta estima, lo ponga como rey, acuérdese de su sierva. Obviamente, David tuvo que reconocer el buen juicio y el discernimiento de esta mujer sabia. Había mucha sabiduría en las palabras de Abigail. Pero obviamente había mucha espiritualidad en cuanto a la acción que ella quería desatar como reacción de David. El propósito era que perdonara la vida, que no matara gente inocente, pero sobre todo que no tuviera nada de qué avergonzarse cuando fuera rey de Israel y dijeran, él había matado a su propio pueblo. Entonces, Abigail empieza justamente eso, excusándose, dando razonamientos, apelando a sus sentimientos, a sus emociones, y ahora vamos a ver la reacción que David toma. Versículo 32 al 34. Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová Dios de Israel que te envió para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy en el ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano, porque vive Jehová Dios de Israel que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venirme al encuentro, de aquí a mañana no le quedará a Nabal meante a la pared. David responde con mucha espiritualidad ahora. Los argumentos de Abigail opacaron su venganza, opacaron su ira, su enojo, porque eran fundamentales, porque habían sido tan convincentes, mostrándole a David primero su condición
su posición y lo que posteriormente éste iba a tener. Y ahora le dice: bendito sea el Señor Dios de Israel, que te envió hoy a mi encuentro. David no solo reconoció las palabras y la inteligencia que esta mujer tenía, sino que entiende que esta es la intervención de Jehová. Y por eso él hace esta bendición. Por eso él dice: bendita sea. En este contexto, el instrumento que Jehová estaba utilizando justamente era Abigail. Usted podrá decir: sí, pero era una mujer inteligente, era una mujer muy astuta, muy capaz, por cierto, muy bella, y la usó Dios, ¿sí? Pero da sus características físicas no para que nos centremos en ella, sino para que veamos cómo Dios puede usar a quien a Él le place. Ahora veamos un punto importante en nuestra vida. Miramos las características físicas de aquellas personas que nos corrigen cuando hemos fallado. Nosotros somos tan orgullosos que no solamente vemos las características físicas, sino hasta la condición. Y a veces una persona muy humilde puede ser, pero nos dice muchas verdades en las cuales nosotros estamos fallando. Pero en ese momento no vemos a Jehová detrás de aquella persona haciéndonos la corrección, sino a aquella persona metida queriendo hacer que nosotros vivamos diferente. Veamos cómo era la situación. La defensa que Abigail tenía podía haberse dado por bien, o al contrario, David podía haber encendido en ira y decirle: vas a ser la primera, mamá, y se hubiera ido. Porque David tenía la capacidad de entender toda la situación, pero el uso de las palabras que utilizó en este caso Abigail eran las que tenían el fundamento, porque eran palabras que Jehová Dios había puesto en su corazón. Y aquí es la pregunta: ¿escuchamos a Dios cuando habla acerca de algo que vamos a hacer? ¿O simplemente jugamos a ser nosotros dioses? Porque el hermano nos decía el domingo, hubo una persona que me dijo: hermano, ¿y usted está repartiendo esto? La pregunta es: ¿cuántas veces nos han exhortado a nosotros? Y nos hemos mejor quedado calladitos y hemos tratado de cambiar esa actitud o esa condición. David no solamente cambió su condición, sino que su actitud de manera directa a lo que Abigail había apelado. Y por eso él bendice no solamente a Jehová primeramente, sino también el buen juicio que esta mujer tiene. Y es que es admirable poder ver esto. Cuando yo leía esto, que Abigail tenía un buen juicio, me quedaba pensando por un momento y decía: era una mujer hermosa, pero era inteligente. En nuestro medio, muchas de las mujeres que se creen muy hermosas, la mente la tienen bastante vacía, porque se han elevado tanto en su orgullo que la mente y los ojos los tienen tan turbados que creen que solo ellas tienen la razón. Pero esta mujer, al contrario, tenía un buen juicio, tenía una buena capacidad. Y David le dice: bendita seas tú, que hoy me has impedido ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. ¿Qué significaba justamente eso? Significaba que David iba a derramar sangre que no tenía nada que ver con el problema que Nabal le había provocado.
Los siervos de Nabal no tenían culpa, pero tenía siervos inteligentes y no podemos pasar desapercibido eso. ¿Por qué? Porque ellos entendieron que la afrenta que había hecho Nabal era ofensiva y fueron correctamente a buscar a Abigail para que la sensatez y la inteligencia de ella actuaran. Alguien podrá decir, pero en ese contexto Abigail no debió haber tomado decisiones. Sí, no las debió haber tomado. ¿Pero fue oportuno? Sí, fue oportuno. Entonces, no estaba sobrepasando la autoridad, pero sí estaba siendo muy cautelosa en cuanto a lo que iba a hacer. Y David reconoce eso. Pero al mismo tiempo David reconoce que Abigail no solamente estaba tratando de salvar a su esposo, sino que además era la enviada del Señor. Y veamos esto. Era la persona que Jehová había enviado para hacer recapacitar a David. No es fácil. Cada uno de nosotros, cuando está enojado de verdad, no encuentra argumentos que lo puedan convencer para desistir de su enojo. Los psicólogos dicen cuenten hasta 10, cuenten hasta 1000. Pero antes de contar, mejor dejo de contar y vale más empezar a orar y pedirle al Señor que nos vaya quitando toda esa locura que nos agarra cuando nos enojamos. Aquí David nos está mostrando que debemos ser prudentes ante la ira, ya que muchas veces esa ira que sentimos nubla nuestra visión y compromete nuestro testimonio como creyente. A David le iba a servir de tropiezo en su reinado. A nosotros nos sirve de tropiezo cuando se nos dice que el fruto del Espíritu Santo es ¿qué? Mansedumbre, dominio propio. Pero ni yo solo me puedo dominar y cómo voy a dominar mi entorno. David nos muestra justamente eso, ser prudentes. Y la Biblia nos muestra y nos enseña que nos podemos enojar, ¿sí? Pero no debemos airarnos porque pecamos, porque nuestros pensamientos van más allá y en contra de otras personas. David había sido exhortado a ese cambio de vida, a desistir de esa venganza, y ahora iba a tomar justamente esa decisión. Versículo 35. Y recibió David de su mano lo que le había traído y díjole: sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y teniéndote respeto. ¡Wow! Aquel hombre fuerte, aquel hombre airado, ahora le dice ¿qué? Entrégame las provisiones. Y David recibe lo que le había dado. Algunos dicen, no, algunos teólogos afirman, ¿y cómo no iba a estar contento David y le llevaba hasta de más? Pero no se trataba de la cantidad, sino de la condición con la que ella llega a defenderse. David podía haber dicho, bueno, como no me los quiere dar, agárrenlas, todas las que están ahí y tráiganlas, y las comemos. Pero era la condición la que David estaba observando. Él acepta justamente eso, las ofrendas que le había traído como muestra de que le había perdonado la vida a todos los de la casa de Nabal. Es decir, si David no le hubiese aceptado las dádivas, no había perdonado la situación. Pero aquí nos muestra justamente eso. Y le dice, vuélvete a casa. Estas palabras, me imagino que fueron una tranquilidad enorme que sintió Abigail. Ir con el pesar de que toda
la casa de Nabal iba a ser liquidada, no era fácil. Y por eso ella dice, ella se ha de haber sentido muy tranquila. Y David justamente hace eso. Le ratifica que se vaya a su casa y le dice, he oído tu voz. Y la pregunta es, ¿era realmente la voz de Abigail? No, era Jehová Dios preservando la integridad de quien iba a ser su rey y iba a gobernar toda esa nación. Entendamos esto, porque muchas veces, como decía en el intermedio, vemos la condición de la persona que nos habla o nos quiere corregir, pero no vemos la mano del Señor interviniendo en nuestra vida. Estábamos en la semana de preparación en el centro escolar. Yo soy profesor de profesión y estábamos justamente arreglando, pintando, y la compañera tenía su teléfono conectado a una bocina de Bluetooth. Y llegó una persona y le dice, qué bonitas sus alabanzas, hermana, le dijo. Y ella solo se quedó y se agachó, porque estaba escuchando música popular. Entonces, y me dice, oiga lo que me dijo. Y le digo, ¿verdad que nos llaman la atención muchas veces? Le digo. En ese momento, ella tuvo esa prudencia de quedarse con la exhortación y así disimuladamente fue y le puso pausa a todo lo que estaba oyendo, porque la persona que había llegado era creyente. Y ya cuando la persona empezó a platicar y todo, y me dice, estaba bien emocionada la compañera suya, ¿verdad? Y le digo, es que cuando estamos haciendo algo, le digo yo, tratamos de divagar la mente para no sentir todo el trabajo que tenemos, aunque no es lo mejor, le digo. Y se me quedó viendo y me dice, ¿qué es lo que? Pero igual, estaba fuerte el volumen y me dijo, todo el mundo lo oye. Y aquí vemos justamente eso, una mujer interviniendo. Para nosotros fue una exhortación muy fuerte, porque aunque no es pecado oír música cualquiera, no estábamos dando el mejor testimonio en ese momento. Y lo debemos de entender. Y no lo vimos como, ay, ya estás a ver qué cree, ¿no? Era Jehová Dios hablándonos, diciéndonos, ustedes dicen que son creyentes, pero miren lo que están oyendo a todo volumen. Y ahora viene la otra acción. ¿Qué dirán nuestros vecinos cuando nosotros estamos en la casa? ¿Nos aflora eso de ser creyentes? ¿O se nos sale la mundanalidad que nosotros podemos tener alrededor de nuestras vidas? Obviamente, David había recibido ya esas ofrendas, pero porque había sido exhortado y lo tomó a bien. Y ahora le dice a Abigail, vete a casa. Pero veamos qué sucede cuando Abigail va a su casa. Versículo del 36 al 38. Y Abigail se vino a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre en él, y estaba muy borracho, por lo que ella no le declaró poco ni mucho hasta que vino el día siguiente. Pero a la mañana, cuando el vino había salido de Nabal, refirióle su mujer aquellas cosas y le amorteció el corazón y quedóse como piedra. Y pasados 10 días, Jehová hirió a Nabal y murió. ¿Estaba Nabal consciente de lo que había hecho? No, no sabía
en su mundo de avaricia, de locura, no entendía las ofensas que le había hecho a David, no entendía las consecuencias que esto iba a traer. Él celebró como banquete de rey y su insensatez, contrario a lo que su esposa es, muestra que él estaba como bien borracho. Y su borrachera le nublaba el juicio. Pero la Biblia nos dice, pero a la mañana, cuando el vino había salido de Nabal, es decir, cuando ya le había pasado la reacción, la mujer le cuenta realmente lo que había sucedido. ¿Y qué sucedió? Se le paralizó, dice, el corazón. Aquí dice, amorteció el corazón y quedóse como piedra. Por eso decimos, la embriaguez es uno de los placeres carnales efímeros, tontos, que después de toda una reacción, lo único que queda, como muchos dicen, es una goma triste, insignificativa. Notamos en estos versículos una vez más cómo la prudencia y la inteligencia de Abigail se muestran al no contarle nada a su esposo por la condición que éste tenía. Ella sabía quién era Nabal y sabía qué consecuencias podía traer el haberle dicho que había llevado más de lo que David le había pedido. Pero justamente esa era la condición que Jehová había visto en ella para poderla usar. Pero al mismo tiempo, Nabal estaba mostrando lo que había en su corazón, porque no negó a David las provisiones porque no existieran, sino porque en su corazón no había la voluntad de darles. Cuando la Biblia nos dice que había un banquete como de rey, está diciendo había abundancia de todo. Pero no le quiso dar lo que David le pidió. ¿Por qué? Porque en su corazón había mucha maldad, había mucha avaricia. Y esta es una de las peticiones que nosotros tenemos que hacerle al Señor, que quite todo ese tipo de circunstancias de nuestra vida. A veces tenemos cómo darle a alguien, pero no queremos desajustar el dólar que andamos. A veces podemos darle ayuda a alguien, pero decimos, pero me va a hacer falta esto. Me va a hacer falta para la Coca-Cola grande. Aquí estamos viendo como una mujer desprendida de todos sus bienes, porque aparte de ser de Nabal, también formaba parte para ella. Lo da y sin ningún problema, y muestra inteligencia porque entiende que Nabal le va a responder mal, porque ella entendía que era arrogante. Ahora, esto nos va llevando nuevamente a una de las acciones de lo que Nabal había hecho con David. David se negó a vengarse por la intervención de Abigail, pero ahora es Jehová quien va a actuar. Y dice, ya le pasó el efecto del vino y ahora le paraliza el corazón y se lo deja como piedra. Y el versículo nos dice, unos días después que murió. ¿Dónde quedó toda la arrogancia de que tenía 3.000, 2.000 ovejas, de que podía celebrar sus festividades como él quería, que se podía emborrachar como él quería? ¿Dónde quedó? En ningún lugar. Esto, obviamente, nos deja claro que Dios es soberano y que cuando nosotros actuamos mal, siempre va a venir un vuelco. Siempre nos va a llegar el vuelco. Y no lo podemos pasar desapercibido.
Algunos creemos que tenemos buenas condiciones, pero no las tenemos. Porque ya cuando nos creemos demasiado, Dios nos pone algo y nos baja todo lo que nosotros creemos. Y nos desestima todo. Nabal se creyó tanto y dijo: mi pan, mi bebida, mi. Y cuando se murió, dejó todo. Se acabó. Entonces la Biblia nos muestra que cuando nosotros dejamos la venganza de Jehová, Él hará. Y nosotros, miren, no nos ensuciamos las manos de nada. Y usted puede dar testimonio de muchas cosas que le han sucedido, que se las ha dejado a Jehová y Él ha hecho. Y usted dice: wow. ¿Sí? Versículo 39. Y luego que David oyó que Nabal era muerto, dijo: bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de la mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo, y Jehová ha tornado la malicia de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar a Abigail para tomarla por su mujer. Nuevamente David vuelve a bendecir a Jehová, pero ahora porque él había tomado la afrenta que había recibido. Y agradece al Señor por no haberle permitido vengarse él mismo. Y David dice: el Señor juzgó mi causa. No tuvo que intervenir, no tuvo que sacar su carácter aguerrido, su fortaleza, sino que Jehová Dios actuó para preservar su vida. Y esto nos enseña que no hay duda. La venganza de Jehová es cuando nosotros disponemos nuestra causa, nuestras ofensas, nuestros malos tratos recibidos al Señor. Él los va a tomar en consideración y Él va a hacer lo que a Él le place. Probablemente no sea la misma acción que tomó con Nabal, pero no se pasa desapercibido. Pero también entendamos algo, que así como nosotros dejamos las cosas en las manos del Señor, las afrentas que nosotros hacemos para los demás también se nos pueden devolver. No se puede pasar desapercibido eso. David ahora dice: bueno, se murió Nabal, el Señor puso una afrenta y se lo llevó, pero él tenía en mente algo más allá: la inteligencia, la belleza y la sensatez que Abigail tenía. Y envía a su criado, versículo del 40 al 42. Y los criados de David vinieron a Abigail en el Carmelo y hablaron con ella, diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra, diciendo: He aquí tu sierva para que sea sierva que lave los pies de los siervos de mi señor. Y levantándose luego Abigail con 5 mozas que le seguían, montóse en un asno y siguió los mensajeros de David, y fue su mujer. Encontramos nuevamente la sensatez de una mujer. Una vez enviudada, ya no había ningún compromiso. Ya no tenía la responsabilidad de mantener todavía íntegro lo que había sucedido. La Biblia no nos dice que habían hijos, no nos menciona, pero sí nos dice que David se interesó en ella y envía a sus hombres que en su momento únicamente eran los despreciados, los deudores, los que nadie quería, pero que en las manos de David ahora eran parte de su ejército y eran hombres que le obedecían como tal. Y ella obviamente se muestra como sierva.
Y le dice, no importa que yo llegue a lavarle los pies a todos. Y esto nos da un gran mensaje. No siempre debemos de creernos demasiado, porque en toda la actitud que Abigail tomó, siempre se mostró sumisa como sierva. En ningún momento dijo, no, muerto ya todo es, ya muerto Nabal, yo puedo decidir lo que hacer. No, en la cultura judía había una determinación. Y David apela a ella y el versículo dice, y ella fue su mujer. ¿Sí? Versículo 43 al 44 para terminar. También tomó David a Ahinoam de Jezreel y a ambas fueron sus mujeres, porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, y Palti, hijo de Lais, que era de Galim. Y aquí empieza a enumerar los privilegios que tenían esos hombres. Digo privilegios porque ellos podían tener muchas mujeres siempre y cuando dieran lo necesario. Alguien dirá, pero como David tuvo tantas mujeres, todavía en este contexto podemos. No, ya no es lícito. Deuteronomio les había dado la permisión de que ellos sí podían, pero había que establecer esas condiciones. Y la Biblia nos muestra justamente eso. Aún David ahora teniendo varias mujeres, entre ellas Abigail, aquella mujer sensata e inteligente. ¿Qué aprendemos hasta este punto? Que Dios puede usar a cualquier persona para darnos a conocer o evitar que nosotros nos metamos en problemas. No veamos al humano que nos corrige, veamos la mano de Dios interviniendo en nuestras vidas. Segundo, la venganza no es buena. Cuando nosotros encomendamos la venganza a Jehová, Él tomará decisiones. No tratemos de torcerle el brazo al Señor pidiéndole que juzgue a aquellas personas como nosotros lo haríamos, sino que Él lo va a hacer. Tercero, seamos prudentes. La prudencia que tenía Abigail era admirable. Cuando salió a ofrendar lo que David le había pedido, no le pidió permiso a Nabal. Cuando regresó a su casa, lo encontró borracho, tampoco lo confrontó. Y como otro punto de aprendizaje, no dejemos que la ira nos domine, porque cuando nos airamos demasiado, pecamos y ofendemos a las demás personas. El que tenga oídos para oír, que oiga. Eterno, santo y poderoso